Hola, ¿cómo estás? Bendiciones. Te saluda el profe Luis, una vez más aquí en nuestro programa, leyendo y estudiando la palabra de Dios por libros. Ya ahora nos encontramos en el libro de Filipenses. Hoy nos corresponde el capítulo 4. Todas las noches leemos un capítulo y de esa forma vamos avanzando en la lectura de la palabra de Dios por libros. Espero que tengas un momento de bendición y que puedas aprender de la palabra. Y bueno, solo Dios puede guiar la vida de cada uno de nosotros. Vamos a orar y de esa forma pues iniciamos siempre bajo la bendición de nuestro Dios, porque Él es la esperanza, Él es nuestra razón de ser y Él es el que nos ayuda a cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre buen Dios que estás en el cielo, a ti damos toda la gloria, a ti damos toda la honra, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Señor, te damos a ti toda gloria y toda honra. Gracias por permitirnos un día más de vida. Gracias por darnos la oportunidad ahora de leer tu palabra. Queremos estudiarla, aprenderla, sobre todo practicarla, oh Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer entonces hoy en el libro de Filipenses, capítulo 4. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos míos, amados y deseado, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a esta que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en todo esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado. Así que para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando participaba en Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues me suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús.
los hermanos que están conmigo saludan, todos los santos saludan y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Muy bien, de esta forma entonces he terminado de leer la palabra de Dios en el libro de Filipenses y estábamos en el capítulo 4, lo cual de esa forma terminamos de leer un libro más de la palabra de Dios y que todos los días lo hacemos con el propósito de aprender, de enseñar, y porque la palabra de Dios es la que alimenta nuestra vida espiritual. El Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el alimento espiritual es la palabra de Dios y la palabra que fluye en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, hoy estábamos entonces en el capítulo 4 y vamos a hacer una breve explicación de lo que es el capítulo 4. Y en el capítulo 4, el apóstol Pablo comienza en primer lugar a hablarle a los hermanos de Filipos a través de la carta que está escribiendo, la importancia de regocijarse, la importancia de mantener el gozo, la importancia de mantener la alegría, la esperanza, ¿sí? La importancia de sentir el uno por el otro. Eso lo puedes leer en los primeros versículos, del verso 1 al verso 4 del capítulo 4 que ya acabamos de leer. Luego, el apóstol Pablo los invita a que dejen a un lado el afán y la ansiedad. Y le dice, por nada estéis afanados, si no sean conocidas vuestras oraciones delante de vuestro Dios. Entonces, la invitación es a dejar a un lado el afán y la ansiedad. Y el apóstol Pablo entonces comienza de alguna manera a pedirle a la iglesia de Filipenses que no se afane, ¿sí? Que no vivan afanados, sino que Dios, presentar a Dios las necesidades del día a día a través de la oración. Luego los invita y les dice, ¿en qué deben pensar ustedes? ¿En dónde debe estar enfocado su pensamiento? Dice, todo lo que es bueno, todo lo amable, todo lo de buen nombre, ¿sí? Y todo lo que habéis aprendido y habéis recibido y habéis oído y habéis visto de mí. El apóstol Pablo entonces de esa manera había enseñado, había dado un mensaje, había instruido a la iglesia de Filipenses, que en este momento es la que comienza a escribir y a enseñar a través de esta carta. A partir del verso 10, entonces el apóstol Pablo comienza a hablar a la iglesia a través de la carta y a decirle, yo como misionero sé vivir en cualquiera sea mi situación. Entonces, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, sé vivir en la escasez, porque en todo estoy enseñado. Y eso es importante en la vida de nosotros. Dejar la enseñanza de vivir de acuerdo a los tiempos. Y el apóstol Pablo dice, sé vivir en la abundancia, pero también sé vivir en la escasez. Y él dice, en todo he estado enseñado, porque la misma vida me ha enseñado a vivir de esa forma. Entonces es importante aprender eso del apóstol Pablo, ¿verdad? Porque todo el tiempo no es una línea recta donde nosotros vamos a vivir, por decirlo, completo. Hay un momento de escasez, lo cual es importante sobrellevar esa escasez. Sobrellevar de pronto una escasez económica, una escasez de salud, una escasez financiera en la vida de nosotros. Y el apóstol Pablo entonces comienza a escribirle la carta a los hermanos de Filipenses y les dice, es importante, ¿sí? Y es que ustedes aprendan lo que yo he vivido. Y él dice, en todo y por todo estoy enseñado. Sé estar saciado, pero también sé lo que es padecer hambre. Sé estar en la abundancia y también sé padecer. He aprendido a padecer en la necesidad. Entonces es importante todo esto para cuando leemos estas cartas,
del apóstol Pablo, lo cual es la palabra de Dios, es importante nosotros ver cómo el apóstol Pablo dice: he sido enseñado a vivir en la escasez, pero también he sido enseñado a vivir en la abundancia. ¿Sí? No debe nosotros alterar nuestra vida, sino dejar que la palabra de Dios, que ese Dios de amor, siempre nos enseñe cualquiera sea nuestra situación. Ahora, a partir del verso 4, el apóstol Pablo de alguna manera está enfocado en transmitir a la iglesia de Filipenses un mensaje de regocijo, un mensaje de motivación. Luego, cuando ya pasa al verso 10, comienza a elogiar a los filipenses, ¿sí? Porque esta iglesia de Filipenses era la que de alguna manera había sostenido el ministerio del apóstol Pablo a través de las ofrendas, ¿sí? Y entonces él dice en el verso 14, dice así: sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando participé de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Entonces, esta iglesia de Filipenses había enviado varias veces ofrenda al apóstol Pablo para el sustento personal de él. Entonces, de esa forma, el apóstol Pablo recibía la ofrenda y la administraba, bien sea con la ayuda de transmitiéndole esperanza y dándole a los pobres, también ayudándose y colaborándole a los que estaban a su alrededor. Ahora, de esa forma, nosotros podemos concluir todo lo que está escrito en el libro de Filipenses. Entonces, ¿por qué se escribe el libro de Filipenses? ¿Cuál es la razón de escribir el libro de Filipenses? Entonces, todos estos días hemos venido diciendo la importancia de la carta de los Filipenses, por qué se escribe esta carta y a dónde va dirigida, ¿sí? La carta. Entonces, hemos dicho que la carta de los Filipenses es producto del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Entonces, voy a tratar de mostrarte. El apóstol Pablo está aquí, de aquí era donde salía, y hizo todo este recorrido hasta llegar a Filipos, ¿sí? Aquí en Filipos es que se forma la iglesia de los filipenses, ¿sí? Esta es la iglesia de los filipenses. Y luego de 5 o 7 años es que le escribe la carta a los filipenses. Entonces, este es el recorrido del segundo viaje misionero del apóstol Pablo, ¿sí? Entonces, siempre estuvo aquí en Antioquía, ¿sí? Porque esta era la iglesia soporte, la iglesia madre, la iglesia que donde salía y donde él iba y recorría. Y este que tenemos aquí es el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Entonces, aquí de Antioquía llega a Tarso, luego llega a Derbe, luego llega a Listra, luego pasa a Iconio, luego pasa a Antioquía de Pisidia, luego pasa a este lugar llamado Filipos. De aquí de Filipos llega a Tesalónica y de Tesalónica a Berea, luego Atenas y luego Corinto. Todo eso lo podemos nosotros presenciar en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Entonces, el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Para eso es importante entonces, para recorrer o de alguna manera tener claro la carta del apóstol Pablo, entonces, en este caso a los filipenses, vamos y leemos Filipenses 1:1.
Filipenses 1 dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Ya te mostré dónde queda Filipos, ¿sí? Y que es el territorio que visita el apóstol Pablo en el segundo viaje misionero de los 3 que él hace. Ahora, el apóstol Pablo está diciendo que está acompañado por Timoteo y que la carta va específicamente a una comunidad llamada Filipenses, que es el gentilicio de Filipos. Entonces, de esa manera vamos comprendiendo la razón de la carta. Ahora, en el versículo 2 de ahí de Filipenses, dice así, dice en el 1, más que todo, dice: están en Filipos con los obispos y diáconos. Lo que quiere decir, entonces, que en la iglesia de Filipenses ya habían obispos, ya habían diáconos. Los obispos y los diáconos son los colaboradores, los ujieres. Esas personas, cuando tú has tenido la oportunidad de ir a una iglesia y que tienen de alguna manera, bien sea una credencial, o bien sea una escarapela, o bien sea un chaleco que identifica que están colaborando en ese sitio, a esa iglesia que está en ese lugar. Esa es, entonces, los diáconos. Los obispos, más que todo, se refiere al predicador, a los adoradores, a las personas que están en el altar, en el púlpito, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo le dice, Filipos con los obispos y diáconos. Ya entonces en la iglesia de los filipenses había todo este grupo de personas que colaboraban en la iglesia. Eso lo dice en Filipenses 1:1. Ahora, cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, se dice que estaba en la cárcel. ¿Cómo nosotros podemos presenciar algunas palabras que nos dan evidencia de que él está en la cárcel? Bueno, nos tocaría entonces leer el verso 18. Dice así, sobre todo desde el 15 en adelante, dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Porque ya el apóstol Pablo estaba en prisión. Recordemos que todo lo que han estado siguiendo la lectura de estos libros del apóstol Pablo, podemos presenciar que estuvo varias veces en la cárcel. Nada más es leer en Hechos, donde inicia el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, y dice que fue enviado una noche a la cárcel. Por lo tanto, el apóstol Pablo estuvo varias veces en la cárcel por causa de Cristo, ¿sí? Por causa del Señor. Entonces él era tomado por las autoridades, era tomado por todas esas personas y lo llevaban a la cárcel por causa del Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, ahora dice aquí en el verso 16, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Entonces allí se puede identificar que el apóstol Pablo está mostrando. Ahora, cuando uno lee en el verso 21, en el capítulo 1, verso 21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿sí? Entonces son palabras que uno va dando de acuerdo a la situación que uno está viviendo. En este momento, en Colombia o en el mundo, hay un vocabulario. Yo anoche compartía con mis hijas y aquí con el hogar. ¿Cuál es el vocabulario que se usa en este momento? Pandemia, COVID-19, mercados, ¿sí? Se usa, ahora se está ya empezando a usar el término protocolos, ¿sí? Porque el vocabulario de nosotros va surgiendo de acuerdo a lo que se está viviendo en el momento. Entonces, de acuerdo a la situación sentimental, política, financiera, o de acuerdo a lo que se esté viviendo en el país. Entonces, así, uno de acuerdo a lo que está viviendo en el momento, así está escribiendo, así está hablando, así está pensando, ¿sí? ¿En qué pensamos nosotros en este momento? ¿Sí? En incertidumbre. Bueno, pues no sé cuál sea tu vocabulario. Depende el trabajo también donde tú estás, ¿sí?
Entonces, así va a ser tu vocabulario. Pero aunque tengas un vocabulario específico en casa, ese vocabulario gira en torno a lo que tú estás viviendo o lo que está viviendo una nación o lo que está sucediendo en esa nación. Entonces, el apóstol Pablo, cuando tú lees el capítulo 1 de Filipenses, vas a encontrar, por ejemplo, en el 21 ya leía, decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ahí comienza el apóstol Pablo a explicarle a los filipenses, él dice, yo estoy seguro que si llego a morir por causa de Cristo es ganancia. Pero él dice, yo prefiero estar vivo para ayudarle a los hermanos. Yo prefiero estar vivo para dar una voz de esperanza. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos a la palabra de Dios, cuando nosotros estamos siendo instruidos por la palabra de Dios, yo quiero decirte, Dios lo necesita a nosotros vivos. Tanto así que en unos textos de la Biblia, sobre todo en Job, ¿sí?, dice, el polvo no te alaba. Dios no necesita a la gente muerta. Dios quiere gente viva, ¿sí? Pero, ¿vivo para qué? Tiene que haber un propósito. Y entonces, ¿cuál es el propósito de vivir? El propósito de vivir es servir, ¿sí? Para prestar una vida de servicio, para ayudar al prójimo, para ayudar al necesitado, para hacer la obra de Dios, ¿sí? Entonces Dios quiere en nosotros que haya vida, ¿sí?, que haya vida, pero para transmitir un mensaje de esperanza, para llevar motivación, para llevar consuelo, para llevar una palabra de edificación. Así es que Dios nos quiere vivo. Dios no quiere tener una persona viva para que practique el alcohol, para que practique la droga, para que practique la prostitución, para que practique los valores que van en contra de la sociedad, ¿sí?, para que practique esos principios que van en contra de la sociedad, que dañan al ser humano, que dañan a la sociedad. No, Señor, Dios quiere las personas vivas para que transmitan esperanza, para que transmitan motivación, para que tú le puedas ayudar a la otra persona. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice. Yo quiero estar vivo, porque vivo yo ayudo, porque vivo yo doy consejo, porque vivo yo colaboro, porque vivo puedo contemplar lo que está viviendo la sociedad, porque vivo yo puedo ayudar a una persona. Es cuestión de leer el capítulo 1. Luego, cuando pasas al capítulo 2 del libro de Filipenses, entonces vas a encontrar que el apóstol Pablo comienza a escribir una frase de acuerdo a la comunidad donde basa esa carta. Porque los filipenses se habían caracterizado por dar, se habían caracterizado por enviar, se habían caracterizado por sostener, ¿sí?, la iglesia y sostener la vida del apóstol Pablo. Pero él les hace una advertencia. En el capítulo 2, verso 3, hay una frase importante que sirvió en aquel momento para la iglesia, pero sirve para este momento en la vida de nosotros. Y dice así la frase: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Y esta es una frase que de alguna manera confronta la vida de nosotros. Estamos leyendo Filipenses, capítulo 1 y 2, ¿sí? Ahora, el apóstol Pablo con esta frase confronta la forma de dar. Y él dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Es las dos formas que pueden ocurrir cuando nosotros damos. Cuando tú das, entonces tú, si te llenas tu vida de vanagloria y dices, oh, yo hice esto, mira, yo hice aquello, mira, yo di esto, tú te estás vanagloriando, te estás hinchando, estás diciendo con tu propia fuerza. Y el apóstol Pablo dice, no hagas nada por vanagloria, ¿sí? Para llevarte de gloria, pero es gloria vana, ¿sí? Vanagloria, ¿sí? O lo otro es el otro extremo, por contienda, y lo explicamos el día que leíamos esto, ¿sí? No quieres hacer un favor, no quieres colaborar, pero de tanto que te insisten, de tanto que te suplican, de tanto que te lloran, entonces tú lo haces, pero tienes una contienda en tu corazón.
Entonces el apóstol Pablo, no hagas nada de eso, no hagas nada de eso por vanagloria, no hagas nada por contienda, porque pues si lo vas a hacer por vanagloria no tiene sentido, ¿sí? Y la palabra de Dios dice que lo que haga a tu derecha no lo sepa a tu izquierda, ¿sí? Siempre al dar, dale gloria a Dios, que Dios te permite dar. Es más, yo practico ese principio que varios principios en cuanto a dar, que dice, más bienaventurado es dar que recibir. Es que cuando tú estás dando, el que se beneficia eres tú, ¿sí? Por eso en estos días compartíamos con mis hijas, y que si hay alguien que me quiere dar a mí, yo le digo, claro que sí, porque yo no soy el beneficiado. La Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando tú estás dando, el que se beneficia eres tú, el que recibe la bendición eres tú. Más bienaventurado es dar que recibir, dice el versículo. Hay otro versículo que dice, dad y se os dará, ¿sí? Entonces cuando tú estás dando, tú estás recibiendo una retribución sin necesidad de estar levantando el vocabulario y levantando la mano para decir, no, yo colaboré con esto, yo fui que le di esto, yo fui que le di este empleo, yo fui que le di este mercado, yo fui que le di esto, yo fui que... No hay que... No, el apóstol Pablo está diciendo aquí, en el Filipenses capítulo 2, verso 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Ahora, entonces, ¿cómo lo hacemos si no estamos en ninguno de los dos extremos? Entonces dice, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso quiere decir entonces que cuando yo le voy a dar a una persona inferior, supuestamente, que yo lo considero inferior, ¿sí? En ese momento yo tengo que considerar a esa persona superior, ¿sí? Superior, es que nosotros, ¿quiénes somos para andar hablando de que yo soy superior al otro? ¿Sí? No todos somos iguales. ¿Y qué es lo que estamos viviendo en este momento? ¿Sí? Esta situación del COVID-19 nos puso a todos igual. Y yo que vivo acá en el sur, me he puesto a pensar que las grandes empresas y las grandes multinacionales solamente podían, de acuerdo a lo que uno mira en las noticias, solamente podían con un mes de nómina, o pongamos un mes y medio de nómina, y ya las empresas están a punto de quebrar. Y no estamos hablando de las colombianas, estamos hablando supuestamente de Estados Unidos, que eran los máximos y eran, ¿sí? Entonces, en esto estamos todos igual. Nadie es más que otro. Ahora en este momento todos somos iguales. Esta situación del COVID-19 a todos nos puso igual. Al rico junto con el pobre. No hay estrato. ¿Sí? No hay estrato. Todos estamos equitativos. Y yo me pongo a analizar, bueno, uno dice, pero que yo vivo en el sur y todo eso, pero ¿y los del norte? ¿Sí? Están en sosiego total porque sus empresas han ido decayendo. Y uno mira, las multinacionales solamente tienen nómina para un mes. Bueno, pongamos 2 meses, ¿sí? Y yo me he puesto a estudiar en estos días con mis hijas. Yo digo, entonces las multinacionales, entonces las empresas no tenían nómina para 6 meses, ¿sí? De acuerdo a lo que uno mira en noticias, al parecer, no. Entonces, el apóstol Pablo dice aquí, todos, ¿sí? Cuando vayas a dar algo, dalo. Y que no sepa esta derecha lo que vas a hacer con la izquierda, sino que tú eres el que va a recibir el beneficio de lo que estás haciendo. Ahora, dice que debes sentir lo que sintió Cristo. ¿Y qué sintió Cristo? Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Dice que se despojó a sí mismo. Filipenses, capítulo 2, verso 6, dice, verso 7, dice, se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire, no hay cosa mejor que uno humillarse, ¿sí? Y no es una humillación para que pase el otro por encima, no, sino la humillación a Dios. Decir, tú lo puedes hacer. Señor, solo tú puedes hacer eso que yo necesito. Y en el capítulo 2, ahí al final, entonces el apóstol Pablo está diciendo que va a enviar a Epafrodito, porque Epafrodito era el encargado de llevarle
las bendiciones o los encargos o la ofrenda que le habían llevado. ¿Dónde dice eso? Eso lo dice en Filipenses capítulo 2, verso 25. Dice: mas tuve por necesario enviarlo a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero. Pero este Epafrodito se enfermó cuando llegó allá donde estaba el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo tuvo que enviarlo. Luego en el capítulo 3 de Filipenses, estamos haciendo la conclusión porque ya hoy terminamos este libro, y entonces en el capítulo 3 el apóstol Pablo invita a la iglesia y nos invita hoy y le dice: es necesario que ustedes tengan una meta. Él dice así a partir del verso 8, dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino en el 10 dice: a fin de conocerle el poder de la resurrección y la participación de su padecimiento. Dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo. En el verso 15 dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, pero en aquello que os ha llegado, sintamos una misma cosa. Y ahí dice, en el verso 13: hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que está delante. Entonces, y el apóstol Pablo allí en el capítulo 3 comienza a decirle a la iglesia: es necesario que se enfoquen en una meta, es necesario que olviden lo que está atrás, es necesario que pienses hacia adelante, es necesario que proyectes metas, que proyectes un futuro, es necesario que escribas. Y el apóstol Pablo no nos habla de sueño, nos habla de meta, y eso es lo que se utiliza hoy en el lenguaje psicológico. Tú debes hablar de meta, ¿sí? De metas, porque las metas tienen un tiempo, porque las metas tienen un presupuesto, porque las metas tienen una oportunidad donde tú puedes llegar, ¿sí? Entonces tienes que proyectarte en meta. Y por último, el apóstol Pablo comienza a agradecerle a la iglesia de Filipenses por todos los regalos que ha recibido y por todo lo que ellos le han dado. Hoy, mis hermanos, te invito a que pienses siempre en el propósito de Dios de dar, que pienses en una meta, que pienses en extenderte hacia adelante, que pienses que de aquí en adelante hay propósitos, ¿sí? Que pienses que el único que te puede dar ayuda es Dios, y que cuando des, solo Dios te pueda ayudar siempre. Me alegra que hayas estado en esta noche conmigo. Gracias por permitirme compartir esta palabra de parte de Dios, y mañana te invito para que podamos leer otro libro. Dios te bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra a ti. Tú eres la esperanza que yo necesito. Gracias, oh Dios, por tu amor. Gracias, Señor, por tu bondad. Te adoramos, oh Dios. Te damos toda la gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.